Hoy tenemos la última clase del módulo 2. Yo ahora, el lunes que viene es feriado, pero estuve viendo, como yo les había adelantado, que o sea, que no vamos a llegar con las clases para terminar a fin de año, que tenemos que terminar a fin de año, me pidieron eso del instituto, entonces tengo que ver cómo voy a reprogramar, o sea, cómo voy a programar el tema de las clases del módulo 3. Así que yo les voy a ir avisando, o sea, yo me voy a acomodar y en la plataforma les voy a subir el cronograma de clases. Les digo porque capaz que la semana que viene, por más que el lunes sea feriado, haya clases otro día. Yo ahí tengo que hablar con el instituto a ver si me habilitan a una clase, a un aula, perdón, para la semana que viene. Así que bueno, yo les pido que por favor que sigan el tema en la plataforma para ver si me habilitan para tener la clase, que ya sería la primera clase del módulo 3. Después, al final de la clase, les cuento el tema del examen, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que se denomina hardening avanzado, o sea, básicamente es cómo securizar el router para proteger no solo el router, sino nuestra red. Entonces, algunas cosas van a ver que ya las fuimos viendo cuando nosotros fuimos avanzando en el curso, y otras cosas vamos a ver cómo se hacen ciertas configuraciones. La mayoría de estas configuraciones salen de la bibliografía de MikroTik. ¿Qué quiere decir? O sea, yo les había adelantado algo que esta clase, a mí personalmente es la que menos me gusta dar, porque es más abstracta, lamentablemente no podemos ver las configuraciones y demás. Yo les voy a mostrar cómo se hace y les voy a explicar en la medida de lo posible el por qué. No es tan, para mí, ¿no? No es tan simple de explicar algunos temas para que se entiendan bien, pero bueno, voy a hacer el intento de bajarlos a tierra lo más posible. Sí, quiero que sepan cuáles son los métodos que ustedes tienen para securizar el router ante los diferentes tipos de ataques que ustedes pueden tener, ¿sí? Entonces, bueno, para eso vamos a ir viendo, como les dije, algunos ya los fuimos viendo, los vamos a repasar acá, y otros vamos a ir viendo cómo se hacen. Por ejemplo, lo que es cuando nos hacen un escaneo de puertos, cuando hacen un ataque DOS, un ataque DDoS, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo cómo vamos a ir securizando. Básicamente, ¿de qué se trata securizar el router más allá de ciertas buenas costumbres? Ante los ataques, lo que nosotros queremos identificar ante cualquier tipo de ataque es quién nos está atacando, ¿sí? Una vez que nosotros identificamos quién nos está atacando, vamos a poner a ese atacante en una address list, ¿sí? En una lista de direcciones, y vamos a empezar a dar de baja, dropear o las diferentes acciones que nosotros podemos tener, todos los paquetes provenientes de esos atacantes que están en esa address list, que es dinámica, que nosotros vamos a ir configurando en base a los distintos tipos de ataques que nosotros podemos tener. Pero ¿de qué se trata? De identificar al atacante, o sea, para nosotros poder dar de baja por un tiempo determinado una vez que nosotros identificamos al atacante. Eso es el key de la cuestión. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Es lo que vamos a ir explicando a medida que vamos desarrollando la clase, ¿sí? Para eso voy a empezar, como siempre, compartir la pantalla. Bueno. Vamos a ir, esto lo que está en la plataforma, vamos a ir basarnos en eso. Y fíjense, dice, algunas formas comunes de proteger el router, ¿sí? Algunas, como yo les dije, son obvias y además ya las vimos, ¿sí? Cambiar la contraseña. Esa la vimos en la primera clase, ¿sí? Incluso yo les dije no solo cambiar la contraseña de administrador, sino deshabilitar o borrar el usuario administrador y crear un usuario nuevo. Ah, bueno, justo la segunda, fíjense. Agregar otro usuario del sistema y desactivar la cuenta de administrador. Desactivar los servicios que no son necesarios. ¿Se acuerdan cuando eso lo vimos? IP Services, todos los servicios que nosotros no vamos a utilizar, los vamos a deshabilitar. Después, el tema en el firewall. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en el firewall? Fíjense, dice, input chain, solo permitir conexiones establecidas y relacionadas. Eso lo vimos en la primera clase de firewall. ¿Sí? Solo permitir conexiones establecidas y relacionadas en la cadena forward. ¿Sí? En la cadena input, descartar todos los paquetes provenientes de conexiones inválidas. Eso también lo vemos en la cadena forward, ¿sí? Identificar por escáneres y ataques SYN masivos. Ahí vamos a ver. Y fíjense que dicen acá. Agregar las IP origen a las listas de direcciones, ¿sí? Descartar todos los paquetes provenientes de esas listas de direcciones.
Después, permitir los servicios que están utilizando el firewall en su router. Winbox, SSH, FTP, etcétera, que eso también lo vimos. Limitar los pings a algo manejable para el router, ¿sí? Eso para evitar un ping flood. Eliminar pings excesivos, ahí vamos a ver cómo hacemos esos, ¿sí? Solo permitir conexiones de administración desde redes IP, desde direcciones IP confiables. Básicamente, si nosotros podemos conocer las direcciones a las cuales nosotros vamos a ingresar, podemos reducir la posibilidad de ataques. ¿Por qué? Porque solamente se van a aceptar las conexiones desde Internet de las IPs que nosotros hayamos puesto en esas reglas. Todas las otras se van a dropear. Entonces es una forma también de securizar. Crear una lista de direcciones para las IP de administración y descartar los paquetes que no sean de dicha lista y descartar todo lo demás. Eso, como nosotros podríamos decir, una configuración básica del firewall. La mayoría de las cosas ya la vimos, como para nosotros securizar el router, ¿sí? Y vamos a ver también, o sea, la idea básica detrás de eso es deshabilitar todos los servicios que no necesitamos, bloquear las direcciones IP de denegación de servicio y de port scanners, una vez que las identifique, y permitir solo tráfico de sus redes de IP de administración y descartar todo lo demás. Y por eso vamos a ver cómo mitigar o reducir las posibilidades de un ataque de escaneo de puertos, de inundación ISMP, SIM, o sea, de inundación de paquetes SIM, de ataques DOS, login por fuerza bruta, y por último el port knocking, que no tiene que ver con un ataque, sino que tiene que ver con la posibilidad de seguir ciertos pasos para hacer más complejo y hacer más seguro el acceso al router, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo hacemos esas configuraciones. Primero vamos a ir a lo que son las reglas básicas. Bueno, fíjense. Voy a hacer un poquito de zoom a ver si ustedes lo ven mejor. Acá, como les dije, estas cosas la mayoría ya las vimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Aceptamos conexiones establecidas y relacionadas, dropeamos conexiones inválidas, ¿sí? De la cadena input. Eso ya lo sabemos, no vamos a explicar. Perdón, acá hay una más. Dice, creamos una address list que contenga la dirección IP que están autorizados a acceder al router, ¿sí? Entonces, fíjense, creamos una address list, ¿sí? O sea, aceptamos todo lo que venga del address list que se llama allow it to router, ¿sí? Y esa address list ponemos las direcciones IP, ¿sí? Que nosotros permitimos que accedan al router. Repito, siempre y cuando eso sea una posibilidad. Si nosotros administramos el router de Internet, tenemos IP dinámica y demás, no siempre eso es una posibilidad. Pero bueno, siempre podemos hacer algo al respecto. Bueno, fíjense que dice, ahora vamos a proteger el router, darle un nivel más de protección al router, ¿sí? Fíjense, dice, los paquetes established y related serán agregados al fast track. ¿Se acuerdan que lo vimos al fast track? Que lo que hace es acelerar el throughput de datos, y de esa manera sacar esos paquetes del firewall. Entonces de esa manera trabaja menos el procesador y se acelera el flujo de datos, ¿sí? Vamos a dropear las conexiones inválidas y vamos a hacer un registro de las mismas, o sea, un log de las mismas con un prefijo que vamos a llamar invalid, ¿sí? ¿Se acuerdan que todas las reglas del firewall, pregunta de examen, se pueden loguear, ¿sí? Porque la acción accept, pass-through y log son reglas básicas de todas las secciones del firewall, ¿sí? Después dice, drop de los intentos de alcanzar direcciones no públicas desde su red local, ¿sí? Bueno, acá les voy a contar a qué... ¿alguien conoce lo que se denomina bogons? ¿Sí? ¿Alguien conoce lo que son bogons? No, yo no. Bueno, los bogons son todas las direcciones. Si ustedes se fijan acá, el RFC 6890, se los voy a mostrar. De donde lo tengo, díganme porque tengo un lío de ventanas abiertas. RFC son las direcciones reservadas, ¿sí? Son las direcciones reservadas, que si ustedes se fijan, acá reconocerán varias, por ejemplo, como lo que es la 10.000/8, 172.16.00,
192.168.12 y 192.168.00/16, que son las IP reservadas para lo que son IP privadas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la dirección de loopback, así. Y son varias direcciones que están reservadas por la autoridad de Internet. ¿A qué se refiere con reservas? Quiere decir que son IPs que no deben ser ruteables por Internet. Y si están siendo, tienen origen o destino, pueden ser posibles ataques o posibles malas configuraciones, ¿sí? Entonces, el filtrado de Bogons son el filtrado de cualquiera de estas direcciones, ¿sí? Estas direcciones que son, no son públicas, ¿sí? Ninguna IP pública puede estar en este rango de direcciones, ¿sí? Como les dice, son IP reservadas, entonces no deben ser filtradas. Entonces nosotros debemos crear reglas para que, ya sea que nosotros la tenemos como IP destino, o sea, originamos nosotros la comunicación a alguna de esas IP, o esa a una comunicación tenga origen en una de esas IP, nosotros debemos dropear ese tráfico, ¿sí? La mayoría de los proveedores de Internet y los firewall filtran esas. Bueno, nosotros también debemos hacerlo en nuestro router. Bueno. Disculpen un segundo. Bueno. Bueno, habiendo visto el tema de Bogons, fíjense lo que dice. Vamos a dropear los intentos de alcanzar direcciones no públicas desde la red local. O sea, cuando las direcciones no públicas sean el destino, ¿sí? Y vamos a crear un log con el prefijo no public from LAN, ¿sí? Después dropear todos los paquetes entrantes que no fueron nateados previamente. ¿Qué quiere decir? Todo lo que venga desde la WAN que no sean destinated. ¿Se acuerda que eso también lo vimos? Y le vamos a poner un prefijo que se llama no NAT prefix, ¿sí? Después, el caso al revés. Dropear todos los paquetes entrantes de Internet que no son direcciones IP públicas. ¿Qué quiere decir? Cualquiera que estén en cualquiera que vengan de esas IP de Bogons, ¿sí? Y que vengan desde la WAN. Bueno, y dice, dropear todos los paquetes que no tienen una dirección IP perteneciente al rango asignado desde la LAN. En este caso, para el ejemplo, la LAN es la 192.168.10.0/24. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Fíjense. Primero, acá vamos a pararnos en la cadena forward, ¿no? Fíjense. Acción fast track, cadena forward, ¿sí? Conexiones establecidas y relacionadas. ¿Se acuerdan que nosotros inmediatamente después de la acción fast track ponemos la acción accept para las conexiones establecidas y relacionadas, porque el fast track solo sirve para conexiones UDP y TCP y no machea todas las conexiones. Entonces debemos hacer un macheo para las conexiones que no puedan ser fast track, ¿sí? Después dropeamos, fíjense, todos los que sean conexiones inválidas y le ponemos un prefijo, fíjense que dice log yes, log prefix invalid, ¿sí? Como nos pedía ahí el ejemplo. Lo del log, o sea, lo del logueo es en realidad una forma de después identificar este tipo no sé si decirlo ataques, pero de conexiones no válidas, ¿sí? En realidad es opcional, pero es una forma de identificar, sobre todo porque nos va a permitir saber cuál es el origen de esas conexiones no válidas, ¿sí? Bueno, fíjense, después dijimos que íbamos a dropear todas las conexiones desde la LAN que sean dirigidas a IP no públicas, a los Bogons. Entonces, fíjense, dice acción drop, chain forward, dijimos que nos vamos a centrar en chain forward. Fíjense, destination address list es la not in internet, perdón, así se llama la address list, not in internet. O sea, ¿qué quiere decir? Que son direcciones que no están en internet. La in interface es la LAN 10 que dijimos, o sea, nuestra LAN, ¿sí? Y hacemos un logueo de cada tipo de esos paquetes que sean, negamos public from LAN, out interface, cualquiera que no sea la LAN, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un log de todas las comunicaciones desde nuestra LAN
a cualquier interfase que no sea nuestra LAN. ¿Por qué? Porque si nosotros, si no vamos a estar haciendo haciendo un logueo de todos los paquetes de nuestra LAN dirigidos a nuestra LAN, ¿sí? Entonces, por eso ponemos este out interface que no sea nuestra LAN, ¿sí? ¿Y cuáles las direcciones de destino? Las que están en la address list not in internet. ¿Cuál es la address list not in internet? Fíjense, precisamente, bueno, ahí la vemos. O no, se las muestro ahora para que sea más fácil. La address list not in internet, fíjense, es que precisamente acá es, uy, disculpen, ¿dónde está? Acá. IP Firewall Address List, y ahí agregamos todas las direcciones, ¿sí?, del RFC 6890, 0000/8, etcétera, es la que yo les acabo de mostrar. Entonces ahí hacemos las listas, donde están todas las direcciones reservadas, todas las direcciones que no pueden ser ruteadas que no deben ser ruteadas por internet, ¿sí? Ni desde nuestro LAN, ni hacia nuestra LAN por ese tipo de direcciones. Entonces, esa es la address list que nosotros vamos a dropear esos paquetes en esta regla, ¿sí? Después dijimos, vamos a dropear todos los paquetes que vengan desde la WAN que no estén destinated. Esa regla ya la conocemos, drop, chain forward, connection not state, no destinated, todos los paquetes nuevos que no estén destinated y que vengan desde la WAN, ¿sí? Y le hacemos un prefijo que sea not NAT, ¿sí? Después, vamos a dropear todos los paquetes que vengan desde direcciones IP reservadas, de los bogons, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Acción drop, chain forward, drop paquetes entrantes de internet con IP no pública. Entonces, todos los que vengan desde internet, voy a borrar acá, ahí está. Todo lo que venga desde internet, ¿sí?, cuya source address list sea la address not in internet, que son estas que nosotros dijimos recién. Todas las que están, todas las IP reservadas, ¿sí? Y por último, fíjense, la última regla que decimos, dropeamos todo lo que venga desde la LAN, ¿sí?, desde el bridge, ¿sí?, cuya source address no sea nuestro rango de direcciones de nuestra LAN, ¿sí? O sea, fíjense, por eso está negado, fíjense que está negado 192.168.10.0.24. Y por último, creamos la address list, fíjense acá en address list, con todas las direcciones IP reservadas, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Sí, sí. Perfecto. Sí, está bien. Bueno, vamos a continuar. Acá vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos. Dijimos, vamos a deshabilitar todos los servicios que no vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, si no utilizamos Telnet, lo deshabilitamos, si no usamos FTP, lo deshabilitamos, etcétera, etcétera. Y como sugerencia, le vamos a cambiar el puerto a los servicios que sí utilicemos, sobre todo Winbox o alguno de esos. Después, es necesario y recomendable cambiar los puertos establecidos por defecto, como acabamos de decir, y esto detendrá inmediatamente la mayoría de los intentos de inicio de sesión por fuerza bruta, ¿sí? Ya sea por SSH, por Winbox, etc. ¿Sí? Eso se acuerdan que ya lo vimos. Y además, a cada entidad IP Service podría estar protegida por una dirección IP permitida. ¿Te acuerdan también que lo vimos? Cuando nosotros vimos IP Services, podíamos elegir una dirección o rango de direcciones desde el cual nosotros podíamos establecer la comunicación y que no iba a permitir la comunicación si no era solamente de esa dirección o rango de direcciones. ¿Eso se acuerdan? Sí. Por si acaso, o sea, vamos acá en IP Services, ¿sí? Fíjense, yo Winbox, yo digo available from, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto es primera clase que vimos, available from, y entonces podemos acá poner una dirección o rango de direcciones desde el cual acceder, y no vamos a poder acceder desde otra dirección. Bueno, todo lo que sea los servicios del Mac Server, ¿se acuerdan? Mac Telnet, Mac Ping, Mac Winbox, deshabilitarlos en si nosotros no vamos a... o sea, en un entorno de producción se recomienda deshabilitarlos. Ahora, cuando yo hablo de Mac Telnet, Mac Winbox, Mac Ping, ¿de dónde estoy esperando el ataque?
¿O de dónde estoy reduciendo las posibilidades de un ataque? ¿Desde dónde? ¿Qué se Como origen? local. En la red local. En mi red local. Sí, perfecto. Los ataques, ¿sí? Los ataques pueden venir desde Internet, pero también pueden venir desde mi red local, ¿sí? Yo, si cambio el puerto del Winbox, pero un ataque a través del puerto de Winbox, en la red local no necesita conocer el puerto, solo necesita conocer mi MAC. Entonces no importa que haya cambiado el puerto. Entonces, en ese caso, se sugiere en entornos de producción deshabilitar lo que es MacTernal, MacWinbox y MacPing, todo lo que son los servicios de MacServe, ¿sí? Después, el Neighbor Discovery. Precisamente, el Neighbor Discovery es lo que viene habilitado por defecto, el que nos permite, acá en Neighbors, en la pestaña Neighbors de Winbox, es descubrir a los dispositivos MikroTik que estén corriendo ruteros que nosotros tengamos en la red, ¿sí? Bueno, en un entorno de producción también se sugiere deshabilitarlo para que reducir las posibilidades que un atacante lo encuentre y pueda acceder al equipo. El Bandwidth Server, ¿se acuerdan que vimos Bandwidth Server cuando vimos Bonding? ¿Sí? Se usa para probar el rendimiento entre dos routers MikroTik, el ancho de banda. Se sugiere inhabilitarlo en un entorno de producción. El DNS caché, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos la segunda clase de firewall dijimos que es todo lo que sea UDP 53 lo vamos a redirigir al router, ¿sí? Entonces hacemos un DNS caché. Todas las peticiones de DNS, independientemente del servidor DNS que tenga configurado un host, van a ser resueltos por el router, ¿sí? Bueno, perfecto. Pero en caso que nosotros no lo estemos utilizando, se sugiere deshabilitar eso, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de problema. Acuérdense, yo también eso se los comenté, nosotros podríamos tener un atacante que esté tomando todas las peticiones DNS y esté redireccionando todo nuestro tráfico a algún sitio malicioso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, y después otros servicios como lo que es el proxy, SOCKS, UPnP, IP Cloud y demás, que en todo lo que no utilicemos se sugiere deshabilitarlo, ¿sí? Bueno, esas son las reglas básicas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo hacemos el escaneo de puerto. Acá empieza lo que yo les decía que es medio abstracto y esta bibliografía está sacada de lo que es la bibliografía de MikroTik, ¿sí? Lo que quiero decir, los buffers, los números de los buffers y demás, es lo que ellos sugieren. Ustedes pueden modificarlos, de todas maneras, hay una sugerencia por parte de MikroTik de esos números, tienen un porqué, ¿sí? Bueno, el escaneo de puertos. No, yo dije escaneo de puertos, a ver si lo tengo. Bueno, el PSD, ¿sí? Fíjense, Routeros ofrece la capacidad de hacer las actividades de escaneo de puertos. Lo hace proporcionando un costo o peso cuando alguien intenta abrir un puerto, ¿sí? Hay tres variables en el sistema PSD, que es detección de escaneo de puertos, ¿sí? Port Scanner Detection. Lo más importante es el campo Low Port Weight. O sea, básicamente en PSD, fíjense acá, PSD, nosotros tenemos acá 4 parámetros. Ahí les voy a explicar cómo funciona. Este es el Weight Threshold, ¿sí? Este se llama Delay Threshold, este se llama Low Port Weight y este se llama, no era High, era como era, creo que es High Port Weight o, sí, creo que es los puertos reales, ahí se los voy a explicar, pero creo que era High Port Weight. Bueno, fíjense, lo más importante es el low Port Weight, destinado para puertos por debajo de 1024. ¿Cuáles son los puertos del 1 a 1024? ¿Cómo se denomina normalmente? Puerto bien conocido, bien conocido. Puertos well known, puertos bien conocidos. Perfecto. ¿Por qué? Porque son donde tenemos los servicios por defecto, ¿sí? Y en donde más posibilidades de ataques tenemos, ¿sí? Por lo general, es normal que los puertos por debajo de 1024 se escaneen con mayor frecuencia. Por ejemplo, si ustedes ven un servidor, qué sé yo, el FTP 21, por ejemplo, es un puerto preestablecido, si bien nosotros vamos a ver, pero un puerto preestablecido, entonces son los que más posibilidades de ataques tienen, ¿sí?
ya que la mayoría de los servicios básicos de Internet se proporcionan por debajo del puerto 1024. Routeros permite definir un peso para estos puertos y luego un peso para los puertos altos, ¿sí? O puertos superiores a 1024. Normalmente el peso en los puertos altos será menor que en los puertos inferiores. Ya se lo voy a explicar. Primero les cuento la parte teórica y después les cuento cómo funciona. Luego después especifica un delay threshold, ¿sí? Un umbral de retraso y un wait threshold, ¿sí? Que es un umbral de peso. Cuando se supera el umbral de peso dentro del umbral de retraso, se produce la coincidencia de la regla, ¿sí? Una vez que los datos coinciden, se debe especificar qué hacer con ellos. Normalmente se coloca una acción para agregar la dirección IP de origen a una lista de direcciones, ¿sí? Y luego se genera otra regla que eliminará todo el tráfico de por scanner. Bajándolo a la tierra, ¿de qué se trata? Fíjense, como yo les dije, la idea es identificar la IP del atacante para ponerla en un address list y nosotros tomar una acción con esas IPs que nosotros tenemos en el address list, ¿sí? Generalmente dropear ese paquete. Entonces, fíjense, nos paramos en IP Firewall Filter. Voy a hacer un zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. No me entra. Lástima. A ver si lo chico un poquito, no. Lástima, no me entra. Bueno, voy a ver. Fíjense, nos vamos a ver si puedo hacer que me entre. Ahí está. Fíjense, IP Firewall Filter. Decimos, vamos a dropear todo lo que esté en la source address list que se llame port scanners, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a agregar? Una IP al address list. Entonces, fíjense, acción, agregar al address list, que nosotros le vamos a llamar por scanners, ¿sí? Durante 30 días, fíjense, durante 30 días va a estar baneado, por así decirlo, esa IP. Chain input. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el condicionante? Todo lo que sea TCP, PSD 10.5S31. Y yo les dije, este es el wait threshold, ¿sí? Este es el delay threshold, este es el low port wait y este es el high port wait. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, nosotros tenemos más posibilidades de ataque en los puertos que son bajos, que es este el parámetro, ¿sí? Acá, por defecto, es 3.1. ¿Qué quiere decir? Que va a asumir que a un ataque a un puerto bajo, de 1024 para abajo, le vamos a dar un peso de 3, y un puerto a un ataque no es un ataque necesariamente, un intento de conexión a un puerto de 1024 para arriba, le vamos a dar un peso de 1. Durante 5 segundos, a un determinado puerto, va a empezar a sumar el low con el high, ¿sí? El high port wait. Va a sumar durante 5 segundos. Si esta suma durante 5 segundos supera el wait threshold, el 10, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un intento de conexión a un puerto que está bajo de 1024, suma 3. Después, durante 5 segundos, desde la misma IP, un intento de conexión a un puerto que está arriba de 1024, suma 1. Luego, durante esos mismos segundos, ese mismo intervalo de 5 segundos, otro intento de conexión a un puerto abajo de 24. Y luego, otro intento de conexión a un puerto abajo de 1024, fíjense, ahí llegamos a 10. Si durante los 5 segundos hay otro intento de conexión, en este caso, como ya llegamos a los 10, ya sea un puerto alto o un puerto bajo, va a poner esa dirección durante 30 días, ¿sí? Va a poner esa dirección durante 30 días en un address list que se llame por scanners, ¿sí? Fíjense, va a ponerlo por scanners. Y la acción, todo lo que esté en esa address list va a ser dropeado ese tráfico. ¿Se entiende? Sí. El escaneador de puertos lo hace de forma progresiva, va chequeando los puertos de forma progresiva, por eso es que lo hace así, ¿o no? No es que lo va testeando de forma progresiva. Detecta, o sea, acá precisamente lo hace con... No, me refiero a un programa, cualquier programa que chequee los puertos, lo hace así en forma progresiva, siguiendo Sí, si ustedes, por ejemplo, usan Nmap, ¿sí? En un Linux usan Nmap, y ponen un IP, va a escanear todos los puertos en forma progresiva, desde el 1 hasta 6535. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? No hagan eso hay una IP pública, pues los van a banear. Y es más, dependiendo del país que ustedes tengan, pueden tener problemas legales. ¿Sí? O sea, el escaneo de puertos no es una cosa permitida.
siempre si van a hacer una prueba con un Nmap, por ejemplo, háganlo en un entorno privado, ¿no? No vayan a hacer un escaneo de puerto en un IP público que los van a banear. Van a hacer esto precisamente, los van a poner en su IP en una lista negra, por así decirlo. Con el visual, Ahí lo puede seguir sigo. la IP que están conectadas, qué sé yo, en otros países, digamos, pero los puertos no te tienen, ¿no es cierto? No te entendí, Francisco. El Visual Router, el programa ese que te sirve para poder chequear, por ejemplo, vos poner la IP de Google, por ejemplo, llega al servidor de Google que está en Estados Unidos, digamos, te muestra por qué, de dónde sale, digamos, Argentina, y te muestra todo el mapa mundial, digamos. Eso Sí. no chequea los puertos, ¿no? Solamente la No, ruta. no. O sea, ahí vos lo que estás haciendo es no estás escaneando un puerto. No. Vos lo que haces cuando escaneas puertos es tirás un paquete a cada puerto a una dirección IP determinada, ¿sí? Y eso es un posible ataque. Sí. No, entonces eso no lo repito, no usen esa herramienta salvo para hacer alguna prueba en un entorno privado. No. Está. Bueno. Bueno, y acá hay reglas adicionales, ¿sí? En caso de, como yo les dije, o sea, para los diferentes tipos de escaneos de puertos que tengamos, ¿sí? Fíjense que justo acá dice, a ver, fíjense, si tenemos Nmap fin, dice Nmap fin stealth scan, son sin fin scan, son los distintos tipos de escaneo de puerto que nosotros podemos tener. Entonces, acá usa las diferentes condiciones para hacer ese bloqueo. Pero la situación es la misma, es identificar la IP pública, la IP, ponerla en una lista de direcciones y dropear. Fíjense que siempre la primera regla va a ser dropear todo lo que esté en la source address list por scanner, ¿sí? Acá, y fíjense que acá, esto es opcional, obviamente, ¿no? Todos los bloqueos lo hace durante 30 días, dependiendo del ataque, es el tiempo que ustedes querrán poner en esa lista de direcciones al atacante, ¿sí? Pregunta, ¿tenemos alguna forma de ver el contenido de esa lista de direcciones? Claro, sí. O sea, es una lista dinámica. Vos vas a ir, te va a aparecer en address list. O sea, vos vas a IP, firewall, address list, y acá vas a tener, se va a llamar una lista que se va a llamar port scanner, ¿sí? Y vas a tener, bueno, acá voy a tener 1, 2, 2, 2. Pero van a aparecerte todas las IPs que que se van a ir agregando dinámicamente, y fíjate que te dice timeout. Ese va a ser el tiempo que falta para que como son entradas dinámicas, el tiempo que falta para que esa entrada deje de estar en la lista de direcciones. Ok, gracias. No, por favor. Pero, o sea, por eso es lo que les digo. O sea, la idea es siempre crear listas de direcciones y nosotros dropear el tráfico de esas listas de direcciones. ¿Y cuándo se crean las listas de direcciones? Cuando identificamos la IP del atacante. ¿Sí? Está bien. Te hago una consulta. Sí, escucho. ¿En qué posición de las reglas convendría ponerlo esto? Después de primero siempre establecemos, fíjate que acá lo dice, cuando les dije acá, fíjense, primero establecemos, aceptamos conexiones establecidas y relacionadas. Fíjate, acá está dice. Establecemos conexiones establecidas y relacionadas. Descartamos los paquetes de conexiones inválidas, ¿sí? Y después, fíjate, identificamos por escáneres, ataques SYN, etcétera, ¿sí? Ah, ok, bárbaro. Siempre lo primero que hacen es ¿por qué lo primero que hacen es aceptar conexiones establecidas y relacionadas? Porque si no, no podríamos comunicar con los puertos que realmente necesitamos. No, para no, que eso no no tiene nada tengan que que ver. pasar para que no tengan que pasar por todas las reglas. Para sacarle procesamiento al router. Nosotros una vez que permitimos una conexión, o sea, ¿cuáles las únicas conexiones que van a matchear en el router? Saquemos las de drop, las de accept. ¿Cuáles son las conexiones que va a matchear en el router? Es una conexión nueva aceptada, ¿sí? Una conexión nueva aceptada. O sea, ¿qué quiero decir yo? No sé si hice claramente la pregunta. Yo lo que quiero decir, va a entrar un paquete al firewall, ¿sí? La primera regla son
acepto conexiones establecidas y relacionadas. Obviamente no es una conexión establecida ni relacionada. Entonces va a ir por todas las reglas hasta que encuentre un match. Bueno, vamos a dar cuenta que es, por ejemplo, un acceso Winbox, ¿sí? Va a matchar cuando yo acepto una conexión que es nueva, o sea, new, que permito, bueno, no voy a poner el signo de admiración para que no haya confusión, que no estoy negando nada en realidad, que permito una conexión, o sea, una conexión permitida, ¿sí? Ahora, a partir del momento que yo permito esa conexión, ¿se acuerda del connection tracking? ¿Sí? Lo pone como establecida. Entonces, todos los match de esa comunicación van a ser conexión establecida y relacionada. Entonces va a matchar en la primera regla y no va a pasar a la próxima regla. Entonces le saco procesamiento al router. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas, ahora sí, de igual manera, que no van a ser establecidas y relacionadas? ¿Sí? Las que son conexiones inválidas, las que voy a dropear, porque, por ejemplo, son por scan ataques masivos, ¿sí? O las que son las que yo estoy aceptando, ¿sí? Pero por eso yo pongo primero, establezco conexiones establecidas y relacionadas y dropeo las conexiones inválidas. Porque son las primeras que yo me quiero sacar de encima y si le quiero sacar procesamiento al router. ¿Entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Bueno, sigue el ICMP Flood. ¿Qué es básicamente el ICMP Flood? Es cuando nos envían una cantidad excesiva de pings, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de pings. Fíjense que tenemos el echo reply, después tenemos el redirect, tenemos el echo, time exit, varios ya los conocemos porque nosotros los fuimos viendo durante la clase, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es eso? ¿Qué es el tema de los ICMP? Manejar, o sea, hacer, como decía acá, fíjense, dice, limitar los pings a algo manejable para el router y eliminar los pings excesivos. Entonces, ¿qué hace el router? Básicamente es aceptar, fíjense que las primeras, a esta sí le voy a hacer zoom. Fíjense. Las primeras son aceptar hasta que empezamos a dropear. ¿Cuál vamos a dropear? Fíjense, aceptamos echo request, aceptamos echo replay, ¿sí? O sea, echo request cuando nos envían un ping. Cuando nosotros enviamos un ping. Echo reply cuando nosotros respondemos un ping. El time exit, ¿sí? Destination unreachable, ¿sí? El PM, ese no me acuerdo cuál era, PMTUD, la verdad que no me acuerdo, ahí lo busco, pero no me acuerdo de qué era ese. Y después decimos, todos los otros paquetes ping los dropeamos, ¿sí? En realidad lo que hacemos, fíjense, creamos una cadena que se llame ICMP, ¿sí? Que en realidad dropeamos, no es creamos, perdón, dropeamos todo lo que venga de la cadena ICMP, ¿sí? Y que sea protocolo ICMP. ¿Y cómo se genera la cadena ICMP? ¿Sí? Entonces, fíjense, la cadena ICMP es accept, acá, chain ICMP, entonces todos los paquetes que no sean de la cadena, que no cumplan estas condiciones, van acá, dice jump, ¿sí? Cadena output, y lo que hace es, todos los otros paquetes los manda a la cadena ICMP que son dropeados luego por esta regla, ¿sí? Entonces lo que hace es solamente manejar los paquetes ping más conocidos, solo paquetes ping más conocidos, o lo que yo quiero contestar. Después todo lo otro, no voy a contestarlo. ¿Por qué? Por una forma de reducir reducir la posibilidad de tener un ataque de ping. ¿Por qué? Porque me podrían mandar un atacante una gran cantidad de pings, ¿sí? Una gran cantidad de ping, y dejarme, yo intentando responder esos ping, voy a sacar, va a empezar a subir el procesador del router y me va a quedar fuera de servicio. Bueno, ahora, un echo request, un echo reply, ¿sí? Fíjense que acá está limitado, ¿sí? Limitado. ¿Qué quiere decir el 2.5S? Quiere decir que estoy limitando una cantidad de paquetes manejables para el router. Ahí lo vamos a ver al límite más adelante con otras reglas bien qué significa. Pero bueno, básicamente... Si yo bloqueo el ping hacia la WAN, ¿esto lo obviaría todo? Claro, si yo bloqueo todos los ping, si yo todo lo que es paquete ICMP lo dropeo, no hace falta esto, o sea, no respondo a ningún tipo de ping. ¿Sí? Claro.
¿qué negatividad tendría de no contestar a todos los ping? No, ¿Hay no, algún servicio que no me funcione? como negativo nada, como negativo nada. Lo único que sí vos te tenés que asegurar que si respondes los pings, estás expuesto, si vos respondes todos los pings, sobre todo desde internet, estás expuesta a que hagan un ataque sin flood ping, ¿sí? ICMP flood. Ok, Y entonces, y ahí sí que por una cuestión que te manda una cantidad excesiva de ping y te dejen fuera de servicio el router por eso. Entonces vos lo haces manejándolo así. O sea, poniendo estas reglas, vos lo que estás haciendo es que los que son ICO request, ICO reply, lo vas a limitar a una cantidad manejable. Los otros los vas a contestar y todo lo que no sea ninguno de estos tipos conocidos que nosotros dijimos recién, lo vas a dar de baja, ¿sí? perfecto. Bueno, vamos. Ataque sin flood. Bueno, acá ya les voy a hacer una explicación. En realidad, esto yo ya lo dije varias veces durante el curso, de cómo funciona TCP esto, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo funciona TCP. ¿Sí? Dijimos TCP tiene una negociación que se llama Three-Way Handshake, ¿sí? Básicamente un arreglo o sea, o un handshake sería como un apretón de manos, pero de tres estaciones, 3 estadios, ¿sí? Entre un cliente y un host y un servidor. Entre un cliente y un servidor, mejor dicho. El mecanismo de handshake requiere un acuerdo entre cada parte para establecer una conexión TCP. Esto es importante que lo entiendan para saber cómo funciona el ataque, ¿no? Si un cliente TCP no existe, es un cliente no solicitante con una IP falsificada, dicho acuerdo no es posible. ¿Dentro de qué estaría enmarcado eso? ¿Qué tipo de conexión? Que ya vimos. ¿Conexiones de qué tipo? Perdón, Fede, ¿me podés repetir? Dice que si un cliente TCP no existe, es un cliente no solicitante con una IP falsificada, dicho acuerdo no es posible, ¿sí? ¿Dentro de qué tipo de conexiones que ya vimos caería este tipo de cliente? ¿De acuerdo que nosotros vimos? Cuando les diga esta palabra se van a dar cuenta. Establecidas, relacionadas, Inválida sería. válidas, claro. Cuando un cliente TCP no existe, un cliente no solicitante con IP falsificada, el router lo va a identificar como una IP inválida, como una conexión inválida, y la va a dar de baja. Ahora, ¿qué pasa? Esto cuando estamos hablando de cuando es una sola conexión, nosotros lo tomamos como una IP inválida, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando el atacante me envía muchas, estamos hablando miles y miles de conexiones simultáneamente? ¿Sí? Yo todavía no rechacé las conexiones y yo ya voy preparando el buffer. Bueno, acá se los voy a explicar, fíjense. Acá está mejor explicado de lo que yo les puedo explicar. El ataque sin flood, ¿sí? Inundación de SYN. Los clientes atacantes hacen que el servidor crea que está pidiendo conexiones legítimas a través de una serie de solicitudes TCP con flags TCP establecidas en SYN, ¿sí? SYN quiere decir para iniciar la comunicación. Para manejar cada una de estas solicitudes SYN, el servidor de nuestro router, ¿sí? Abre su proceso y asigna los buffers correspondientes para prepararse para una conexión. O sea, cuando llega un paquete SYN, el router, ¿sí? Prepara un buffer, ¿para qué? Para las conexiones TCP. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que TCP tiene lo que se denomina un sliding window que va manejando, con eso controla el ancho de banda y le dice, esta sliding window es la cantidad de datos que le va a permitir al cliente mandar los datos, ¿sí? Al cliente mandar los datos. Bueno, entonces para eso va preparando todos los subprocesos para generar esos buffers, ¿sí? Debido a que los recursos del servidor son limitados y una inundación SYN a menudo implica una gran cantidad de solicitudes de conexión, el servidor no puede agotar el tiempo de sus solicitudes abiertas antes de que lleguen nuevas solicitudes. ¿Qué hacen? Mandan miles y miles de conexiones simultáneamente. El router no llega a rechazar todas esas conexiones y sube el procesador. Cuando sube el procesador, las conexiones legítimas que entran no las puede atender el router, y el router, como sube el procesador a cercano al 100%, está fuera de servicio. Básicamente lo que hace un ataque es llevarnos al procesador a 100% de que no podamos responder las solicitudes
La solicitud es legítima, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Con solicitudes falsas, ¿sí? Este ataque continúa hasta que agota la memoria de la tabla de conexión del servidor, resultando en la indisponibilidad del servidor para procesar solicitudes legítimas, ¿sí? ¿Cómo mitigamos este ataque sin flood? ¿Cómo mitigamos? Entonces, fíjense, acá le voy a hacer el zoom. O sea, ¿se entiende cuál es el planteo, no? Nosotros nos llegan un montón de solicitudes simultáneamente, de un mismo atacante, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Fíjense, IP Firewall Filter, siempre está en la sección Filter, siempre esto va a estar en la sección Filter. Vamos a dropear todo lo que venga de la address list que se llame SymFlooder. Ahora, ¿cómo se van a agregar las entradas a SymFlooder? Con esta regla, ¿sí? Fíjense, dice add source to address list a la lista que le vamos a llamar SymFlooder durante ¿cuánto tiempo? Le pregunto. Dice 30 minutos. 30 minutos, ¿se acuerdan cuando habíamos visto los PSD por Scanning Detection? Eran 30 días, ¿sí? Acá 30 minutos, ¿sí? Decimos, Connection Limit 3032, ¿sí? Protocolo TCP, TCP Flag Sync. Es muy importante que acá pongan esto, ¿sí? Es muy importante que acá pongan eso. Que sea protocolo TCP, TCP Flag Sync, porque si no, esto usa mucho procesador y la condición esta que dice Connection Limit 3032, ¿sí? Va a intentar machear a todos los paquetes, o sea, o va a agarrar cada 30 paquetes y lo que va a hacer es, va a usar mucho procesador si ustedes no le ponen, además, esta condición, que sean los TCP y solamente que tengan TCP flags en SYN, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? El 32 tiene que ver con la máscara de su red, quiere decir que de un solo host, ¿sí? Todo lo que tenga más de 30 conexiones simultáneas con TCP-SYN, ¿sí? Con TCP-SYN, o sea, el TCP flag sea SYN, lo va a poner en la lista de direcciones. La IP esa, que tenga más de 30 conexiones simultáneas, esto tiene que ver, como les dije, con la máscara de subred, ¿sí? La máscara 32. Que tenga la flag de TCP en SYN, lo va a mandar a la lista de direcciones. Y da a dropear ese tráfico. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a tomar su silencio como que me sí entienden. Yo, no, Sí. una pregunta. Sí, escucho. Entonces el 30-32, el 32 hace referencia a que sería un IP. Si ahí le pongo Exactamente. O sea, más que un IP, un host, ¿sí? No una red, no un host. claro, si hubiera sido en vez de un 32 le pongo un 24. Está a una red, pero eso ya es más complicado porque vos podés llegar a tener 30 conexiones simultáneas de una red, por ejemplo, ¿sí? Claro, por eso mi pregunta era, ¿qué IP agregaría a la lista esta regla? La IP, fíjate que te dice la source address list. Ahí hago el zoom de nuevo. Fíjate, acá te dice la source address list. O sea, la acción es que va a agregar la source address list. Nosotros tenemos el paquete IP, la cabecera IP, que tiene dos IP. Una IP source y una IP destino, ¿sí? Esta es la IP que va a agregar a la lista de direcciones que se llame SymFlooder. Ahora, ¿cuándo? Cuando la condición que cumpla es que esté mandando muchos paquetes TCP-SYN Sí. y simultáneamente 30 conexiones simultáneas, ¿sí? Millones. Entonces ahí yo tuviera un 30-24, me agregaría Toda la red. toda la red. Toda la red. Acá te va, en la entrada de RSIS te va a una red, una entrada barra 24. Perfecto. Quería estar seguro de eso, gracias. Que ojo, no, repito, esto siempre tienen que hacerlo con un 32, ¿no? Porque no necesariamente 30 conexiones simultáneamente de una red no necesariamente es un ataque. Bueno, esta es la que dijimos. Ahora, ¿qué pasa cuando las IPs de origen ya no es una sola, sino son aleatorias? ¿Sí? No podemos usar esa regla. No podemos usar esa regla. Entonces, cuando nosotros tenemos de muchos ataques, muchos clientes que nos están atacando en forma simultánea, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije cuando vio Firewall que acá, en Firewall,
había una sección que se llama raw, ¿sí? Esa sección. Yo le dije, la vamos a ver más adelante. Bueno, esta sección se usa precisamente, esto lo que hace es, si yo viese el diagrama de flujo de raw, fíjense que solamente tiene chain prerouting y output, ¿sí? ¿Por qué? Porque procesa los paquetes antes de entrar a connection tracking, ¿sí? Antes de entrar a connection tracking y después de que salen de connection tracking. ¿Se acuerdan que connection tracking nosotros dijimos que era un proceso interno del router, que no salía del router y demás? Entonces esto procesa los paquetes antes. Entonces, ¿qué hace en ese caso? Fíjense, la regla de raw, acá voy a hacer el zoom de nuevo, fíjense. IP firewall raw, ¿sí? Ya no estamos hablando de filter, dice, va a dropear cadena per routing, o sea, antes de que entre el connection tracking, todo lo que sea destination por 80, protocolo TCP. Bueno, acá falta la otra parte de la regla, que ya la vamos a ver en un poquito más adelante, que cuáles son los que va a dropear. Todo lo que esté en la address list de los atacantes, ¿sí? Porque nosotros antes tenemos que generar la entrada en las address list de los atacantes, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos múltiples atacantes, sí o sí, tenemos que usar la sección raw, dropeamos y cadena per routing, antes de que entre al connection tracking. Esto es lo que les dije, es medio abstracto, pero es así, o sea, es como dice MikroTik que debe hacerse. Lamentablemente no tengo más explicaciones que esa. Incluso van a ver ahora, por ejemplo, cuando veamos otro tipo de ataque SYN, que MikroTik lo único que dice es que vayan a IP settings, a ver si los voy a contar, pero bueno, se los voy a dar IP settings, y tienen que tildar y TCP sin cookies. De esa manera, ustedes están, con eso, listo, ya están mitigando varios ataques de TCP SYN, ¿sí? Ahí vamos a ver. Ya lo vemos en un ratito. Una consulta. El tema este último de origen aleatorio. Sí. ¿Se da en la práctica también? ¿Es válido para, qué sé yo, por ejemplo, de mi lado tengo un servidor de mail donde me están tirando continuamente una averiguación de las credenciales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Me Mirá, sirve la cadena esta? sí, normalmente es muy raro que vayan a recibir un ataque de múltiples atacantes, algo que no tenga, que no sea, por ejemplo, a lo que voy. Generalmente quien recibe este tipo de ataques es alguna entidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que hace Anonymous? ¿Sí? Ellos suelen hacer este tipo de ataques, que lo hacen, se ponen de acuerdo y hacen ataques de múltiples IP para un destino determinado en forma simultánea, ¿sí? Pero son ataques más, ¿cómo decirles? Pensados para un determinado objetivo en particular, ¿sí? No quiere decir que no te pueda pasar, porque hay bots que empiezan a atacar y a buscar. Generalmente los bots son para lo que es el por escáner o la win por fuerza bruta, ¿sí? Los bots buscan eso. Ahora, ¿qué puede pasar, ¿sí? Si vos identificás, o sea, vos, ¿cómo te vas a dar cuenta que tenés un ataque? Tenés diferentes formas de darte cuenta, ¿sí? Básicamente lo que vas a hacer es, vas a tener muchas conexiones, por ejemplo, sin send en el firewall, ¿sí? Vas a tener mucho tráfico en tu interfaz de WAN, mucho tráfico de entrada, ¿sí? Mucho tráfico de entrada, que no está siendo solicitado por un host en tu LAN, ¿sí? Entonces, ahí vos vas a identificar un ataque. Bueno, cuando vos identifiques un ataque, obviamente que también lo vas a identificar por el procesador del router, ¿no? Vos tendrás que tomar las medidas para mitigar ese ataque, ¿sí? Si vos ves que no es de una sola IP, bueno, tendrás que ir a la tabla RAW y generar esta acción, ¿sí? Generar esta regla. Pero es raro que en una empresa, por ejemplo, porque sí se recibe un ataque de múltiples atacantes en forma simultánea. Claro, es que en realidad no es un ataque, sino que es como bien decís vos, puede ser un bot, que yo lo veo en el Pero log los del bots servidor de mail. más tienen que, como te digo, es más, van a buscarte login por fuerza bruta o por escáner. Generalmente los bots empiezan por login, quieren entrar por login por fuerza bruta, ¿sí? Claro. O buscar un puerto abierto que vos tengas. Bien, o sea, para resumir de última también, esta misma línea de RAW me sirve, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok.
Sí, sí, porque como te digo, esto lo vas a hacer en Connection Tracking, pero te sirve cuando tenés múltiples atacantes. Perfecto. Bueno, ¿dónde estábamos? Ataque SYN. Bueno, ataques de DOS. En realidad el ataque de SYN es una forma de ataque de DOS, ¿sí? Vamos a ir... Bueno, acá esto va a ser como un poquito más general. ¿Qué dice? Un ataque de negación de servicio tiene como objetivo inhabilitar el uso de un sistema, aplicación o una máquina, ¿sí? Con el fin de bloquear el servicio para que el que está destinado. Este ataque puede afectar tanto a la fuente que ofrece la información, como puede ser una aplicación o canal de transmisión, como la red informática, ¿sí? Bueno, es básicamente lo que vimos recién. Ahora, existen dos técnicas de tipo ataque. La denegación de servicio, o DOS, Denial of Service, ¿sí? O la denegación de servicio distribuido, Distributed Denial of Service. Que la diferencia entre ambos es el número de ordenadores IP que realizan, o IPs que realizan el ataque, lo que vimos recién. Un solo atacante o múltiples atacantes simultáneamente, ¿sí? En los ataques DOS se generan una cantidad masiva de peticiones al servicio de una misma máquina o dirección IP, consumiendo así los recursos que ofrece, hasta que llega un momento en que no tiene capacidad de respuesta y comienza a rechazar peticiones. Esto es cuando se materializa la denegación de servicio. Básicamente, si quisiésemos dar de baja una página web, ¿sí? Que era muy común antes, ahora ya están todas estas formas de mitigar esos ataques, pero ¿qué hacíamos? ¿Qué haríamos si quisiéramos dar una página web? Sobre todo el HTTP de antes. Eso es un ataque de OS. Hacemos un ataque de OS, TCP puerto 80, y empezamos a inundar con paquetes a ese puerto, ¿sí? De forma tal que en un momento, que es lo que, de hecho es lo que hacían los atacantes en su momento, o sea, lo que hacían es, generaban tantas peticiones que en un momento el servidor dejaba de poder responder, entonces estaba caída la página, ¿sí? La página, ¿por qué estaba caída? Porque tenía tantas solicitudes de conexión en forma simultánea que no podía atender todas, ¿sí? En el caso de los ataques de DOS, se realizan peticiones o conexiones empleando un gran número de ordenadores o direcciones IP, ¿sí? Se realizan todas al mismo tiempo y hacia el mismo objetivo. Un ataque de DDoS es más difícil de detectar, es lo que hablábamos recién, ya que el número de peticiones proviene desde diferentes IP y el administrador no puede bloquear la IP que está realizando las peticiones, como sí ocurre en el ataque DOS, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver una forma un poquito más general de lo que sería el ataque DOS, ¿sí? A ver, déjame dónde lo tengo. Este ya lo vimos. Bueno, fíjense. A ver si es esta. Sí. Bueno, fíjense lo que hace. Ahí lo vamos a explicar. Voy a hacer el zoom y decimos. IP Firewall, ¿sí? Address list. Y decimos. Tenemos una address list. Acá hay dos address list. Una de los atacantes y otra de los objetivos, ¿sí? Y fíjense. IP Firewall Filter. ¿Sí? Tenemos dos address list. DOS Attackers y DOS Target, objetivo, ¿sí? Dice. ¿Qué hacemos? Action Return, Chain Detect, o sea, la acción es retornar. Ahí vemos a qué significa eso, ¿sí? Detect DOS, o sea, crea una cadena nueva que se llama Detect DDoS, Destination Limit 3232, Source and Destination Address 10S. Ahí vamos a ver, ahí está la explicación en la próxima página, ¿sí? Y dice, vamos a agregar el destino a una lista de direcciones que se llama DDoS Target, ¿sí? Durante 10 minutos. Y vamos a agregar en la fuente, cuando maché esto, ¿no? Cuando maché esta condición, a una lista de direcciones que se llame DDoS Attackers también durante 10 minutos. Y después, como es un ataque de denegación de servicio distribuido, lo vamos a hacer. Esto es lo que yo les había dicho recién. Dropeamos, train per routing, ¿sí? Todo lo que sea con la address list sea el target y todo lo que address list sea el DOS attackers, ¿sí? Ahora vamos a ver la explicación. Antes de una cosa que yo no les dije, a ver si está acá, porque creo que me la comí.
No, a ver, vamos a seguir porque no me acuerdo si llegué o no, no importa. Entonces, fíjense, acá está la explicación. Fíjense. Dice, primero enviamos cada nueva conexión de la cadena firewall específica donde detectamos el ataque de DDoS. Entonces, es esta regla. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Cadena forward, connection state new, hacemos una acción que se llama jump. Jump es un salto y salta a la cadena que se llame detect DDoS, ¿sí? En la cadena recién creada, que es esta, ¿sí? Fíjense, cadena DDoS, fíjense que el Destination Limit 3232 Source and Destination Address 10S, ¿sí? 10S, ¿qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace? Este parámetro está escrito en el siguiente formato. Fíjense que dice count barra time versus mode byte o paquete expire. Entonces, emparejamos 32 paquetes con 32 ráfagas, ¿sí? De paquetes según el flujo de direcciones, orígenes y destinos que se renueva cada 10 segundos. Eso es el 10S, ¿sí? La regla funcionará hasta que exceda una tasa determinada. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos 32 conexiones, 32 paquetes simultáneos de algunos, ya sea dirigidos a un IP en particular u originados de un IP en particular, ¿sí? Lo va a agregar al address list, ya sea al origen lo va a agregar a la DDoS attackers y al destino lo va a agregar a la DDoS targets, perdón. Dice, hasta ahora todo el tráfico, o sea, todo lo que no cumpla con esta condición de las condiciones simultáneas, va a pasar a la acción return. Ahora, cuando cumpla la condición, ¿sí? Se va a llenar el buffer destination limit, ¿sí? Y la regla no captará ningún tráfico. Aquí vienen las reglas que se ocuparán del ataque. Comencemos con la creación de una lista de atacantes y víctimas que dropeamos, ¿sí? Después, fíjense, decimos IP firewall row add chain prerouting action drop source address list la DDoS attackers y destination address list DDoS targets. Con la sección de filter firewall agregamos atacantes en la lista atacantes DOS y víctimas a la lista de DOS target. Entonces, fíjense, agregamos a la lista de direcciones address list de DOS targets, ¿sí? Durante 10 minutos, todo lo que sea de la chain de detect de DOS, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y cuándo va a entrar a la chain de DOS? Cuando se cumpla esta condición. Mientras que no se cumpla esta condición, la acción es return, vuelve, ¿sí? Vuelve. Ahora, cuando se cumpla esta condición de que nosotros tenemos 32 paquetes con 32 ráfagas durante un periodo de 10 segundos, ¿sí? En ese caso va a pasar a estas reglas y se van a agregar a la lista de direcciones. Ah, no lo quise borrar todo. Bueno, a estas reglas me refería, ¿sí? A estas reglas. Acá, cuando mache esto, ¿sí? Van a pasar a estas reglas. ¿Por qué? Porque él es la cadena detect de DOS, ¿sí? No va a retornar, no va a retornar. Sino va a pasar y va a agregar a la lista de direcciones y a una vez que pase a la lista de direcciones se va a aplicar la regla de RAW, ¿sí? De dar de baja todos esos paquetes que tengan como origen la lista de direcciones y como de DOS attackers y como destino de DOS target, ¿sí? Acá en realidad nosotros podríamos ahorrarnos el paso de DOS target. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros los. Ahora, yo lo que quiero decirles, fíjense, esto es obviamente para lo que es un ataque de denegación distribuida. Ahora, fíjense, firewall filter, ¿a dónde está? A ver si es esta, sí. Fíjense. Ahí que lo abro. Bueno, en caso que sea el ataque de un solo, esperen que no a ver si no, acá está. Action dropped. A ver si no la regla. Sí, acá está. Es esta. Tengo un montón de reglas, no sabía si era esa. Fíjense. Chain Input, protocolo TCP, Connection Limit 132, o sea, 100 conexiones simultáneas, ¿sí? Dice Action Address, acá lo que hacemos es agregar la address list, ¿sí? El agregar la source address a una lista de direcciones que se llama blocked address, ¿sí? Durante un día, ¿sí? Yo lo que quiero mostrarles en realidad esto, ¿sí? Esto en realidad es muy parecido, si se acuerdan que nosotros lo vimos a esto,
pero con TCP flag igual TCP SYN, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos para el SYN flood a esto? La regla igual. En realidad acá decía, en vez de 100 conexiones simultáneas, era 30, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Que lo vimos recién? Bueno, esto en realidad es para cualquier tipo de conexión TCP que nosotros tengamos. Obviamente que vamos a tener la regla de drop de todo lo que sea source address list que tenga en la case block address, ¿sí? Yo lo que quería mostrarles, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos las acciones específicas de filter? En la primera clase de Firewall. ¿Se acuerdan que había 3? Y se acuerdan que yo les dije que una era Tarpit, ¿sí? Esa Tarpit se usaba para mitigar los ataques de DOS, ¿sí? Entonces, fíjense, una regla que nosotros podríamos aplicar en vez de esta es esta. IP Firewall, Chain Input, Protocol TCP, lo mismo. Fíjense, pero la acción Tarpit. ¿Qué es lo que hace Tarpit? Tarpit es lo que yo les dije precisamente de TCP. Nosotros tenemos un cliente TCP y un servidor TCP. Nos mandan un paquete SYN, ¿sí? Y nosotros, con Tarpit, si nosotros identificamos a este como un atacante, le respondemos el mensaje, pero con un sliding window de 0. Entonces, en realidad, al responder con el sliding window 0, él no puede mandar datos. Entonces, lo que hacemos es, estamos mitigando el ataque, porque lo que estamos diciendo es que no puede mandar datos, pero para él la conexión está establecida, ¿sí? Entonces no sigue generando conexiones porque la conexión está establecida. Eso es lo que hace Tarpit, ¿sí? El sliding window lo lleva a 0, ¿sí? Entonces es una forma también de mitigar el ataque de DOS. Y otra forma de mitigar los ataques de DOS, sobre todo los que son SYN, es como les dije recién, y era system, en realidad no hay que hacer ninguna regla, ya viene como ya viene algo preconfigurado en MikroTik, es IP settings, tildar TCP sin cookies, y de esa forma también estamos mitigando ataques de DOS, ¿sí? De SYN, ataques de SYN, ¿sí? Te hago una consulta, ¿se puede usar el Tarpit para los TCP flags de SYN? Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, porque Tarpit es exclusivo para TCP. Ah, ok, ok. Porque bueno, podrías hacer un Tarpit de UDP porque UDP no tiene sliding window. UDP no tiene acknowledge, ¿sí? ¿Qué quiero decir yo? Fíjense, creo que acá el SIM flood acá. Bueno, esto yo no lo dije, pero TCP, la comunicación TCP, ¿sí? Manda un SIM y tiene un paquete acknowledge. Acknowledge quiere decir, es una respuesta al paquete de TCP diciendo me llegó tu paquete. Después yo le paso un sliding window y digo, bueno, me puedes mandar 10 paquetes en tu sliding window, 10 bytes, por ejemplo, ¿sí? Entonces me manda un paquete con 10 bytes, ¿sí? Y él me sigue mandando, ¿sí? Otros 10 y otros 10, y yo le voy respondiendo, mira, que tendrá una flag, el 1 está acknowledged, quiere decir que me llegó. Ahora, ¿por qué TCP genera retransmisiones? Porque si el 1 no me llegó, yo le digo, che, me llegó el 2, el 3, pero y dice, el 1 no le llegó. Entonces, cuando ve que yo no tienen acknowledge del 1, lo manda nuevamente, ¿sí? UDP no. UDP manda y no espera acknowledge, no espera respuestas. Manda, 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 manda. Y lo que se pierde, se pierde. ¿Sí? Esa es la diferencia entre TCP y UDP. A grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Sí, 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 obvio. Bueno, login por fuerza bruta, ¿sí? Ataque por fuerza bruta. ¿A qué entienden por ataque por fuerza bruta? Que prueban con alguna contraseña conocida, digamos, que pueden plantearlo, digamos, algún programa que una base de datos que contenga contraseña y van chequeando cuál puede ser la más probable. En realidad eso es un estadio superior. El ataque por fuerza bruta es lo que vos tenés a un puerto determinado una cantidad simultánea excesiva de paquetes a un puerto determinado, ¿sí? Lo que quiero decir, generalmente lo que buscan es con contraseñas, pero eso ya sería una capa superior.
¿sí? Lo que buscan es saber la contraseña. Esos ataques llevan un nombre de usuario y contraseña para acceder al router, ¿sí? Pero nosotros lo que buscamos es limitarlo en una capa más baja, es decir, cuando detectamos conexiones simultáneas a un puerto en particular, vamos a darlo de baja, ¿sí? Y veamos cómo funciona. En realidad ya se imaginarán que es muy similar a lo que venimos viendo. Dropeamos todo lo que venga de la source address list, que se llama fuerza bruta. Ahora, ¿cómo generamos la entrada a esa address list? Voy a tratar de hacer el zoom, a ver. Bueno, la acción es siempre la misma, add source to address list, ¿sí? A una list que le llamamos fuerza bruta. Acá lo hacemos para los puertos TCP8291, TCP23 y TCP21, que es Telnet, FTP y Winbox, ¿sí? Entonces, fíjense. Chain input. Acá está. Connection state new. O sea, para todos los que sean connection state new. Destination port. El puerto que nosotros, protocolo TCP. Destination port 8291. Y fíjense cuál es la condición. Limit. Negado 1 minuto 5 packets, ¿sí? Porque acá podrían ser bytes o packet. Básicamente, ¿qué es esto? Fíjense que en los otros es lo mismo, nada más que cambia 2. Básicamente, ¿qué es esto? Dice, es la cantidad de paquetes que yo tengo acá. Esto es una ráfaga, ¿sí? Una ráfaga que se va renovando cada 10 milisegundos, ¿sí? Entonces, durante 5 veces la ráfaga, si yo recibo más de un paquete, al 8291, durante un tiempo de 1 minuto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si durante 1 minuto yo recibo ráfaga más de una petición durante un espacio de 10 milisegundos, al puerto 8291. ¿Se entiende lo que quiere decir? Es medio marañado. Sí, sí. La ráfaga dura 10 milisegundos. Si yo recibo durante esos 10 milisegundos más de un paquete y todo eso dura 1 minuto, ¿sí? Yo mando esa conexión a una address list que se llama su fuerza bruta, ¿sí? ¿Y qué hago con esa dirección? Lo dropeo. ¿Se entendió? Sí. Repito que es medio confuso, pero bueno. ¿Cómo funciona? La ráfaga se renueva cada 10 milisegundos, ¿sí? Entonces nosotros podríamos tener cada segundo 100 ráfagas, o cada segundo 100 ráfagas. Entonces, decimos, si tengo más de un intento durante los 10 milisegundos, durante 1 minuto, yo bloqueo ese tráfico, ese ataque. En realidad no bloqueo, lo pongo en una address list y dropeo todo lo que venga de esa address list, ¿sí? Bueno, ya estamos terminando, ya nos queda poco. Es más, lo que queda es lo más entendible de todo. Bueno, hace lo mismo acá para lo que es TCP23 y TCP21, reduciendo la ráfaga, ¿sí? Ya no usa 5, sino 2. Usa 2, o sea, lo hace más chica esa ventana de paquetes, esa ventana de paquetes. Entonces, en realidad, durante 10 milisegundos no, quiere decir acá de 5 viene a ser, admite 5 ráfagas, entonces durante 50 milisegundos, eso. Acá 20 milisegundos y acá 20 milisegundos, ¿sí? Bueno, y por último, port knocking. Port knocking está bueno, la verdad que port knocking está bueno, es un método que nos permite un acceso al router después de recibir intentos de conexión secuenciado. Básicamente lo que hacemos es generar una secuencia que se va generando una entrada en una address list, ¿sí? Que si no se cumple esa secuencia, que dura un tiempo determinado, no vamos a poder acceder al router. Entonces, fíjense, una vez que se recibe la secuencia correcta de los intentos de conexión, Routeros agrega dinámicamente la IP origen del host a las direcciones permitidas y se va a poder conectar al router, ¿sí? A continuación se describe cómo usar esta función para mejorar la seguridad de su dispositivo MikroTik y minimizar el riesgo de intento de piratería de protocolos como SSH, Telnet y Winbox. No vamos a entrar en esos 3, que podríamos usarlos solamente para Winbox, por ejemplo, si no usamos Telnet y SSH, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo funciona. Dice, vamos a agregar a una address list que se llame port 7000, ¿sí? Durante un minuto, todo lo que venga destinado al port 7000. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, fíjense. Si quieren, este sí lo podemos configurar. A ver si lo puedo hacer en GNS3.
Ah, lo puedo hacer acá. A ver. IP Firewall. Decimos. Cadena input. ¿Sí? Yo lo voy a achicar. Fíjense para que lo veamos, lo vamos haciendo juntos. Fíjense. Cadena input. A ver cómo lo puedo hacer para que... ¿Sí? Fíjense, dice, cadena input, puerto TCP, destination port 7000, dice acá. ¿Sí? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción? Dice, add to address list, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo? Un address list que se va a llamar, ¿cómo se llama? Port 7000. Port 7000, port 2.7000 dice acá, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo dice? Un minuto. Entonces dice, todo lo que venga a port 7000, voy a agregar la IP origen a un address list que se va a llamar port, le voy a sacar los 2 puntos, por 7000 durante un minuto, ¿sí? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal esto? A ver, un minuto. Ah, porque sí. En la versión nueva tengo que poner así el minuto. Es 1:00. Ahí está, durante un minuto. ¿Sí? Bueno, fíjense. Ahora dice, vamos a agregar a un address list que se va a llamar por 5000 durante un minuto todo lo que venga destinado a por 5000. ¿Sí? Todo lo que venga destinado a TCP por 5000 lo vamos a ver un address list que se llame por 5000. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Cadena input, decimos todo lo que venga por 5000, lo agregamos a un address list que se llame port 5000. Y de nuevo le ponemos al mismo tiempo. 00, 2.01, 2.00. Y después dice, agregamos a un address list que se llame Secure Knocking List. No le voy a poner Secure Knocking List, le vamos a poner por knocking. Durante 60 minutos, fíjense, todo lo que venga al puerto 9000, ¿sí? Esperen que yo... Acá hay una cosa que me olvidé de agregarle, ¿sí? Acá esto está mal, miren, yo me acabo de dar cuenta porque todo lo que venga del... Fíjense que la segunda regla, les voy a hacer el zoom, fíjense que la segunda regla dice, vamos a agregar a la IP, a una address list que se llame port 5000, durante un minuto, ¿sí? Todo lo que venga TCP, destination port 5000, pero que esté desde las address list que se llame port 7000. Acá es 7000, acá está mal, es port 7000. ¿Sí? Entonces fíjense, yo acá me olvidé de agregar que la source address list tiene que ser port 7000. ¿Sí? Acá lo mismo, es el tercer paso, es exactamente lo mismo. Vamos a hacer una address list que se llame Secure Knocking List, acá le vamos a poner por knocking, durante 60 minutos, ¿sí? Todo lo que venga al puerto 9000, que venga desde la lista, desde el port 5000, acá está invertido, es port 5000, ¿sí? Entonces vamos a hacer, de nuevo, cadena input, todo lo que venga al puerto 9000, desde la source address list, puerto 5000, vamos a hacer add source to address list, y acá le vamos a poner port knocking, una lista por knocking, ¿sí? Lo escribí bien. Port. Sí, lo escribí bien. Durante 60 minutos, dijimos, ¿sí? Entonces, 01, 00, 2.00, ¿sí? Fíjense, yo no tengo acá en address list, esta la voy a borrar, no tengo nada, ¿no? No tengo nada. Solamente tengo estas 3 reglas. Y por último, voy a hacer una regla que todo lo que venga al puerto 8290, bueno, acá es 8291, 23 y 22, acá lo voy a hacer el ejemplo solamente 8291, que venga de address list que se llame port knocking, lo voy a aceptar, ¿sí? Entonces, por último, voy a decir, acepto todo lo que venga al puerto
8291, que es el de Winbox, que venga desde la lista port knocking, ¿sí? Bueno, entonces, ahora fíjense. Esperen, voy a crear una regla que diga input, drop, todo lo demás. ¿Está bien? Input, drop, todo lo demás. A ver, ¿por qué? Porque si no, sí me va a dejar entrar, no me va a generar las reglas. A ver, sí. Bueno, vamos a hacer la prueba, a ver. Yo voy a salir, no tengo conexión establecida y relacionada, fíjense. Yo quiero entrar ahora al router. No puedo, ¿ven? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que antes generar la secuencia. Dijimos puerto 7000, 5000 y luego 9000. Entonces, fíjense. Primero dijimos el puerto 7000, ¿sí? Al mismo tiempo, fíjense, yo voy a entrar por MAC para que ustedes vean cómo se genera la entrada en address list, que se genera una entrada que se llama por 7000, ¿sí? Fíjense, se genera una entrada que se llama por 7000. Tengo un minuto para ahora, ¿cuál es el otro puerto? ¿Se acuerdan? Por 5000. Entonces, fíjense, se genera una entrada que se llama port 5000, ¿sí? Durante un minuto también, fíjense el timeout, 45 y 52, ¿sí? Voy a hacer más grande para que ustedes lo vean. Fíjense. Ahora yo tengo un minuto más, en realidad menos de un minuto, para apuntar al puerto 9000. Connect, ¿sí? Fíjense cómo se tiene que haber generado una entrada que se llama port knocking. Ahora sí, durante 60 minutos, yo ahora durante 60 minutos voy a poder entrar apuntando al puerto 8291. Vieron que no me dejaba entrar. Ahora fíjense cómo me dejó entrar, ¿sí? Y fíjense, acá están las address lists generadas. ¿Sí? Entonces, durante 60 minutos, yo desde este IP voy a poder entrar al puerto 8291. ¿Se entiende cómo funciona el port knocking? Bárbaro, sí, buenísimo. Es una forma de hacer más seguro el acceso al router. Es más, ya lo borro porque si no me voy a olvidar y no... igual puedo entrar por Mac, pero ¿entendieron? Esto, Fede, ¿para qué nos serviría más allá de poder ingresar por Winbox al router? ¿Para qué otra práctica nos podría llegar a servir? Para cualquier servicio del router, por SSH, por Telnet, por FTP o cualquiera, que nosotros generamos esta secuencia para poder ingresar al router, que si no la sabes, vos no vas a poder ingresar a la administración del router. ¿Entendés? ¿Y servicio interno de la LAN? No. O sea, Un SSH, por ejemplo, hacia un Ubuntu. Sí, podrías. El tema es que generalmente está pensado para la cadena input, para el tráfico que está dirigido al router, ¿sí? No lo probé nunca hacerlo para la cadena FOU. Habría que hacer una prueba, la verdad que habría que hacer una prueba. Yo sí lo he usado para routers, como te digo, tráfico dirigido al router. Nunca lo hice con la cadena forward. Pero en realidad, si lo pensamos, podría ser para cualquier servicio. El tema es que hay que ver cómo lo implementás, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Para una cadena forward, porque acá nosotros, por ejemplo, para poder hacer la secuencia tenemos el Winbox, ¿sí? Ahora, para poder hacer la secuencia con un servicio que está en la LAN, hay que ver qué tipo de servicio y cómo lo implementás. No sé si me explico el planteo. Sí, es medio como engorroso hacerlo, pero tendrías que ver cómo lo implementás, pero como poder usar, lo podés hacer, ¿sí? Bueno, Okay. señores, esta sería la clase. ¿Alguna duda antes de que demos por finalizar? ¿Les cuento lo del examen? Una sola pregunta. Sí, Ricardo. El port knocking, ¿tiene que haber una secuencia específica para acceder a los puertos? ¿O se puede acceder primero al 5000, después al 7000, o primero al 7000, después al 5000? No, eso es totalmente aleatorio. Yo elegí 7000, 5000, 9000, como podría haber elegido 1001, 1002, siempre arriba del puerto de 1024, ¿no? Como podría haber elegido 2000, 3000 y 5000, como podría haber elegido solamente un puerto, o sea, el 7000, y ya de que directamente me genere que la secuencia sea 7000 y ya directamente entro. O sea, eso lo pueden hacer tan largo, tan corto y con los números que ustedes quieran. O sea, es generar una secuencia. Pero no importa el orden. Una vez que ya tengo todas las reglas. El orden sí importa. ¿Por qué le importa el orden, Ricardo? Porque vos fíjate que yo digo, acá, ¿dónde está? El port knocking, fíjate que si vos decís primero el 7000, sí o sí tiene que ser primero el 7000.
¿sí? No se ve la pantalla. Ah, perdón, que compartiendo. dejé de compartir, cierto, perdón. Compartí pantalla. Acá, fíjate, es muy importante el orden cuando vos lo generás, sí, cuando vos lo querés usar, sí. ¿Por qué? Porque yo acá generé el puerto 7000, que podría haber sido cualquiera, pero para entrar al puerto 5000 voy a venir desde la address list que se llame puerto 7000. Acá están invertidos, acá no me di cuenta, yo lo voy a cambiar. ¿Sí? Perfecto. Pero sí o sí tiene que espera desde esta address list. O sea, yo no podría haber hecho primero 5000 y después 7000 porque al 5000 me lo va a rechazar porque no viene desde la address list que se llame por 7000. ¿Sí? Perfecto, clarísimo. Por eso sí, en ese caso sí es importante el orden y por eso son estas entradas que se van generando. Fíjate que después de un minuto estas entradas se van a borrar, ¿sí? Y yo voy a poder entrar por 60 minutos, pero recién después de haber cumplido estas dos secuencias. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Era más que nada porque si no, un escaneo de puertos te podía hacer lo mismo. En realidad eso no, no tenés ningún puerto abierto, ningún servicio. El escaneo de puerto no te va a decir nada de eso. No te va a responder. El escaneo de puerto no te va a decir puerto 7000, 5000 y 9000. Porque vos no tenés un servicio en eso. El escaneo de puerto te va a decir que sí, en el 8291 tenés un servicio andando. Pero no te va a decir ante los puertos de la secuencia. ¿Sí? Perfecto, perfecto. O sea, eso por eso te digo, es una forma bastante buena de securizar el acceso. Bueno, voy a dar de baja, esperen la grabación, así les cuento un poco de la